Un duelo que a priori parece un poco desparejo. Vamos a arrancar con una de las grandes potencias del cine. Y esta película es una de las más viejas que tenemos en este ciclo. No tenemos tanto cine pionero porque muy pocos países producían cine en aquella época, pero Alemania es uno de ellos, así que vamos a aprovechar. Hay dos momentos claves en el cine alemán. En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, el cine alemán de esa época es realmente muy difícil de conseguir, y lo que se consigue la verdad es bastante pobre en términos artísticos y de realización. Y el otro gran momento es la posguerra de la Primera Guerra Mundial, que en este caso fue inspiración del expresionismo alemán, que hasta el día de hoy es una de las vanguardias más importantes que ha dado el cine. Primero en el cine mudo, con clásicos como Doctor Caligari y Metrópolis, de este mismo director, por ejemplo, y después también en el cine sonoro. La primera película de Mabuse pertenece al cine mudo, al expresionismo alemán, y esta secuela se mantiene en la línea del expresionismo ya dentro del cine sonoro. No elegí la primera película de la saga, prefiero esta secuela porque me parece mejor todavía que la primera. Su precuela había sido un paralelismo de la Alemania de la post-Primera Guerra Mundial, una Alemania que había quedado en un estado absoluto de destrucción, que había perdido aquella guerra, y esta representa un paralelismo con el nacimiento del nazismo, al punto tal que Goebbels la baneó y fue la última película que hizo Lang en Alemania hasta su vuelta después de la Segunda Guerra Mundial en los años 50, porque Hitler le propuso a Lang que pasase a formar parte del equipo de cineastas que trabajaban para el partido nazi, y Lang le dijo sí, gracias, lo voy a pensar, y se las tomó. Se fue primero a Francia, hizo una película ahí y después terminó yendo a Estados Unidos, donde iba a debutar con la película Furia. El Dr. Mabuse es un villano perteneciente a la alta sociedad, una suerte de psicópata que disfruta de generar el caos, que comete sus crímenes no por necesidad sino por gusto. Y este sujeto se gesta en la primera película, y en esta secuela se desatan las consecuencias del imperio del crimen que este hombre ha creado, y manipula a un grupo de criminales a los cuales los lleva a cometer crímenes que no tienen mucho sentido y que empiezan a distorsionar a la sociedad y a generar un miedo latente en la población. En paralelo va a haber un policía que va a ser el encargado de intentar atrapar a este hombre. El expresionismo no está tan marcado como lo estaba en el cine mudo, donde las sombras y las luces tenían un contraste mucho mayor y las formas geométricas estaban más presentes. Acá hay algo que ya se empieza a encaminar hacia una suerte de policial, de cine negro, que es uno de los géneros herederos del expresionismo alemán. Tiene unas escenas realmente impresionantes para lo que es la época. Tiene algunas técnicas que son bastante adelantadas. Por ejemplo, hay una persecución nocturna en auto que es, no le voy a decir que es Rápido y Furioso, pero es tremenda, es realmente muy muy buena. Hay una técnica de sobreimpresión que se utiliza que también es muy interesante. Fritz Lang tiene una de las filmografías más interesantes de la historia del cine. Elegí esta porque es una de mis favoritas personales y porque quizás no es tan conocida como Metrópolis o M, pero podría haber elegido realmente cualquiera porque hay muy muy buenas opciones en la filmografía de Fritz Lang para representar a Alemania. De uno de los cineastas más reconocidos y una de las vanguardias más antiguas, nos venimos hacia la actualidad a un país que no conoce nadie, y esto lo digo con muchísimo respeto, al punto de que ni siquiera es un país, es un estado libre porque técnicamente pertenece al Reino de los Países Bajos. Una cosa parecida a lo que ocurre con Puerto Rico, por ejemplo. Pero acá compite como país, lo vamos a meter acá. Y una película de la actualidad, porque obviamente, imagínense, cine en mudo en Curazao, difícil. Esta es una película que en realidad es técnicamente holandesa, pero es una coproducción, está filmada en Curazao. Y además es una película sobre la historia de Curazao, más específicamente sobre una pre-revolución que hubo de esclavos que se intentaron liberar en un momento dado de la historia, y que marcó un antes y un después en los derechos
derechos de las personas, de los esclavos en la isla, y que después iba a terminar decantándose ya en una liberación y en una abolición de la esclavitud. La película se centra en la figura de Tula, que fue un esclavo que inició esta revolución o que fue como el líder. Tiene una puesta en escena más característica de una película para televisión, aunque con bastante calidad al estar filmada en locación. Hay mucha profundidad de campo, hay paisajes muy interesantes, hay escenas nocturnas muy bien hechas, con muy buena fotografía, pero no es una película ni de Herzog ni tampoco es Sama de Lucrecia Martel, ¿no? O sea, hay que verla considerando un poco el contexto también de producción que tuvo, ¿no? La historia se cuenta muy correctamente, funciona muy bien, sobre todo para aprender un poco también sobre la historia de este lugar. La película es bastante romántica al arranque, idealizando un poco el heroísmo de los esclavos o de las personas negras de la historia, pero conforme avanza va disminuyendo el maniqueísmo. Se empiezan a borrar un poco las líneas entre el bien y el mal, hasta cierto punto, ¿no? Siempre tenemos claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos en la película, pero empiezan a aparecer algunos esclavos que se arrepienten o que pueden llegar a traicionar a la revolución, y aparecen algunos blancos buenos. Hay en particular una señora que intenta ayudar a los esclavos. Bueno, hay como matices para que no sea tan lineal. Como cualquier película basada en hechos reales, hay que tomarla siempre con pinzas, porque el rigor histórico en el cine escasea. La mayoría de las producciones, con algunas excepciones, se toman muchas libertades artísticas. En este caso, la película tiene, por ejemplo, muchas expresiones de la actualidad. Incluso utilizan palabras como shit o son of a bitch o cosas así que a uno le cuesta creer que fuese la forma en la que se hablaba en la época. Se parece más a una película sobre raperos que sobre esclavos en la isla de Curazao en el siglo XVIII, además de que está hablada en inglés cuando tampoco era el idioma que seguramente se hablaba en ese momento, y mucho menos los esclavos. La película trata también como de llegar a una audiencia joven, una audiencia actual, y toma quizás estas licencias que además facilitan también el rodaje de la película, porque hay que aprender a hablar como en otra época, hay que aprender otros idiomas y rodar toda una película con una jerga que no es actual. Aparece Danny Glover, el actor de Arma Mortal. Les voy a decir la verdad, aparece más en el póster que en la película. En la película tiene un rol muy pequeño, no es para nada protagonista, pero el tipo está ahí y le da como una entidad un poco más popular a la película para llegar a una audiencia que a veces le cuesta ver cine con actores no tan conocidos. Ni sabía si se había hecho algún tipo de cine en Curazao. Me tuve que poner a buscar, encontré esta peli entre otras y la verdad me pareció interesante, aprendí bastante sobre la historia de esta isla. Como siempre, me dejan en los comentarios si quieren qué les interesa más. En este caso, un duelo bastante desigual entre un gran clásico de la historia del cine y una película bastante desconocida. No obstante, siempre es interesante saber qué piensan ustedes. Nos vemos en la próxima.